Son las 5:29 de la madrugada del 16 de julio de 1945. En un rincón olvidado del desierto de Nuevo México, conocido por los conquistadores españoles como la Jornada del Muerto, la humanidad contiene la respiración. Bajo una torre de acero de 30 metros, un artefacto de plutonio, cableado como el sistema nervioso de una bestia metálica, espera en la oscuridad. A 10.000 metros de distancia, un grupo de hombres, físicos, matemáticos, premios Nobel, yacen boca abajo en la arena húmeda, protegidos por gafas de soldador, temblando no por el frío de la tormenta, sino por una pregunta que nadie se atreve a responder en voz alta. ¿Incendiarán la atmósfera? ¿Detendrán el tiempo? ¿O simplemente fallarán? En una fracción de segundo, el cielo se rompió. No fue solo una explosión. Fue el nacimiento violento de una nueva era. Pero lo que ardía en ese desierto no era solo ciencia. Era el resultado de 6 años de paranoia, de una carrera secreta contra un fantasma nazi que ya no existía, y de la movilización industrial más grande en la historia de nuestra especie. Fue la culminación de un miedo primitivo transformado en ingeniería divina. Esta es la historia completa de cómo la democracia construyó el arma definitiva para salvarse del fascismo, solo para encontrarse, al final del camino, con el poder de destruir el mundo entero en sus manos. Desde el secuestro de científicos en la Europa, ocupada hasta las ciudades clandestinas que no aparecían en ningún mapa. Desde el pánico a los reactores de Hitler hasta la inercia política que condenó a 2 ciudades japonesas. Bienvenidos a la autopsia del Proyecto Manhattan. Bienvenidos a la cuenta regresiva hacia el fin del mundo. Para entender el horror de 1945, debemos retroceder al miedo de 1938. El apocalipsis no comenzó en un búnker militar en Washington, sino en una mesa de laboratorio en el Instituto Kaiser Wilhelm de Berlín, el corazón de la ciencia del Tercer Reich. En la víspera de Navidad de ese año, el mundo de la física clásica se derrumbó silenciosamente. Los químicos alemanes Otto Hahn y Fritz Strassmann habían realizado un experimento desconcertante que desafiaba todo lo conocido hasta la fecha. Al bombardear un núcleo de uranio con neutrones lentos, esperaban obtener un elemento más pesado, algo parecido al radio. En su lugar, obtuvieron bario, un elemento mucho más ligero. No lo entendían. Habían roto la materia, pero su mente no podía aceptar lo que sus instrumentos les gritaban. La explicación no vino de Berlín, sino de Suecia, de una exiliada. Lise Meitner, una física judía austriaca y antigua colaboradora cercana de Hahn, acababa de escapar de la Alemania nazi por los pelos, cruzando la frontera con apenas 10 marcos en el bolsillo y un anillo de diamantes por si tenía que sobornar a los guardias fronterizos. Meitner recibió la carta de Hahn con los resultados imposibles. Mientras caminaba por un bosque nevado cerca de Gotemburgo con su sobrino, el físico Otto Frisch, se sentó sobre un tronco caído y comenzó a hacer los cálculos en un trozo de papel arrugado. Se dio cuenta de que el núcleo de uranio no se había transformado. Se había partido por la mitad como una gota de agua inestable. Pero lo más aterrador estaba en la masa. La suma de las partes resultantes era ligeramente menor que la del núcleo original. ¿A dónde había ido esa masa perdida? Meitner aplicó la famosa ecuación de Einstein, E igual a mc². Esa ínfima pérdida de masa se había convertido en una liberación titánica de energía, 200 millones de electronvoltios por cada átomo.
Meitner tomó prestado un término de la biología celular para describir el fenómeno: fisión. La noticia corrió como la pólvora por la comunidad científica global a principios de 1939. Para el ciudadano común era física teórica incomprensible. Pero para un pequeño grupo de físicos judíos, refugiados en Estados Unidos y Gran Bretaña, el descubrimiento era una sentencia de muerte. Hombres como Leo Szilard, Edward Teller y Eugene Wigner, que habían visto cómo el fascismo devoraba sus hogares en Hungría y Alemania, entendieron inmediatamente la implicación matemática. Si podías dividir un átomo, podías liberar energía. Si podías dividir millones de átomos en una reacción en cadena autosostenida, podías liberar el infierno en la Tierra. Y el hombre que tenía la llave de ese infierno, el hombre que controlaba los laboratorios donde se hizo el descubrimiento, era Adolf Hitler. El miedo dejó de ser una hipótesis en marzo de 1939. Cuando la Alemania nazi invadió Checoslovaquia, una de las primeras órdenes administrativas del Ministerio de Guerra del Reich no fue militar, sino industrial. Berlín ordenó detener inmediatamente toda exportación de uranio de las minas de Joachimsthal, la única fuente significativa de uranio en Europa en ese momento. Para Leo Szilard, aquello fue la confirmación absoluta. Los nazis no solo sabían lo que tenían, estaban acaparando el combustible para construir la bomba. La pesadilla de Szilard era vívida y constante. Imaginaba Londres, París o Washington vaporizadas por un solo avión de la Luftwaffe, mientras las democracias dormían, ignorantes del peligro atómico. Sin embargo, en Estados Unidos, la burocracia militar era profundamente escéptica. Los generales veían la física atómica como ciencia ficción lejana, sueños de académicos desconectados de la realidad de las trincheras. Se creía que para construir una bomba atómica se necesitarían toneladas de uranio natural, un peso que ningún avión podría transportar. La física convencional decía que una bomba era teóricamente posible, pero logísticamente inviable. Fue entonces cuando dos científicos refugiados en Gran Bretaña, Otto Frisch, el sobrino de Meitner, y Rudolf Peierls, cambiaron la historia para siempre. En marzo de 1940, trabajando en la Universidad de Birmingham, redactaron un memorando secreto de 3 páginas que llegaría a conocerse como el Memorando Frisch-Peierls. Sus cálculos demostraban un hecho escalofriante. Si se lograba separar el raro isótopo uranio 235 del uranio común, no se necesitarían toneladas para lograr la masa crítica. Bastaba con una cantidad del tamaño de un pomelo, unos pocos kilogramos. Eso significaba que la bomba era transportable en un bombardero actual. La bomba no era un sueño para el siglo siguiente, era posible hoy. Este descubrimiento galvanizó a los británicos, quienes formaron el Comité Maud para investigar la viabilidad del arma. Mientras Estados Unidos seguía en paz y con dudas, Gran Bretaña, bajo el bombardeo del Blitz, entendió que esta era la única carta para la supervivencia final. Simultáneamente, la inteligencia británica comenzó a detectar movimientos alarmantes en la Europa ocupada que confirmaban sus peores temores. Los nazis habían puesto sus ojos en una planta hidroeléctrica remota en Vemork, en la gélida región de Telemark, Noruega. La planta, controlada por la empresa Norsk Hydro, era la única instalación en el mundo capaz de producir agua pesada, a escala industrial como subproducto de fertilizantes. El agua pesada es un moderador vital para controlar reactores nucleares que utilizan uranio natural. Alemania ordenó a la planta aumentar la producción de agua pesada a 5.000 litros al año,
una cantidad absurda para uso civil. No había ninguna razón benigna para tal demanda. Era la prueba definitiva de que Werner Heisenberg, el premio Nobel alemán y líder del Club del Uranio nazi, estaba intentando construir un reactor nuclear. Y un reactor nuclear produce plutonio, el segundo camino hacia la bomba. Desesperados y sin acceso directo a las altas esferas del gobierno de Estados Unidos, los científicos refugiados en América decidieron jugar su carta más alta. Buscaron al científico más famoso y respetado del mundo, Albert Einstein. En el verano de 1939, Leo Szilard y Eugene Wigner visitaron a Einstein en su casa de vacaciones en Long Island. Einstein, un pacifista convencido que había dedicado su vida a la paz, escuchó los argumentos sobre la reacción en cadena y la posibilidad de una bomba nazi. Tras un momento de silencio, pronunció una frase que marcaría su destino y su remordimiento eterno. No había pensado en eso. Impulsado únicamente por el terror de que Hitler consiguiera el arma primero y esclavizara al mundo. Einstein firmó una carta redactada por Szilard, dirigida al presidente Franklin D. Roosevelt, advirtiéndole de bombas extremadamente poderosas de un nuevo tipo que podrían destruir puertos enteros y el territorio circundante. Esa carta llegó al despacho Oval en octubre de 1939, entregada en mano por el economista Alexander Sachs. Roosevelt, tras escuchar la explicación y leer la advertencia de Einstein, resumió la situación con una frase pragmática y escalofriante. Alex, lo que quieres decir es que hay que evitar que los nazis nos vuelen por los aires. El presidente autorizó la creación inmediata del Comité del Uranio. Pero la respuesta inicial fue letárgica y decepcionante. Se asignó un presupuesto ridículo de $6.000 para comprar grafito y óxido de uranio para experimentos preliminares. Estados Unidos todavía no estaba en guerra, y la bomba parecía un problema lejano. No sabían que el reloj ya estaba corriendo, y que al otro lado del Atlántico, los alemanes ya estaban haciendo sus primeros experimentos con reactores y que los comandos británicos ya se entrenaban para morir en la nieve de Noruega intentando detenerlos. El ataque a Pearl Harbor, en diciembre de 1941, despertó al gigante dormido con una furia industrial. La bomba atómica dejó de ser un experimento teórico universitario para convertirse en una necesidad militar de máxima prioridad. El proyecto pasó de manos científicas a manos militares. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos tomó el control total bajo un nuevo nombre en clave, diseñado para sonar aburridamente burocrático y no levantar sospechas. El Distrito de Ingenieros de Manhattan, o simplemente el Proyecto Manhattan. En septiembre de 1942, el proyecto necesitaba un líder que pudiera mover montañas, no solo resolver ecuaciones. El elegido fue el coronel Leslie Groves, un hombre corpulento, brusco, de carácter difícil y extraordinariamente eficiente, que acababa de supervisar la construcción del Pentágono en tiempo récord. Groves aceptó el trabajo con reticencia, pensando que era un destino menor, pero su primera demanda fue ser ascendido a general de brigada, argumentando pragmáticamente que los científicos ganadores del Nobel no respetarían ni obedecerían a un simple coronel. Groves era un hombre de acción que odiaba a los académicos soñadores y sus debates interminables, pero tomó una decisión de personal que desconcertó al FBI y a la inteligencia militar. Eligió a O.J. Robert Oppenheimer como director científico del proyecto. Oppenheimer era un físico teórico brillante, pero temperamental, un hombre culto y esquelético que leía sánscrito y poesía francesa. Fumaba compulsivamente
y tenía un historial de donaciones a causas comunistas durante la Guerra Civil Española. Era, en papel, la peor elección posible para guardar el secreto más grande de la nación. No tenía un premio Nobel como muchos de sus colegas, y jamás había dirigido nada, ni siquiera un departamento universitario pequeño. Pero Groves, con un instinto agudo, vio en él una ambición desmedida y una arrogancia intelectual que serían necesarias para dominar a los egos científicos que se avecinaban. Juntos, el general conservador y el físico bohemio formarían la extraña pareja que construiría el fin del mundo. El primer problema de Groves no fue la física, sino la materia prima. Para construir las bombas se necesitaba uranio, mucho uranio. Pero no cualquier uranio. Las minas de Estados Unidos y Canadá producían un mineral de baja calidad. Fue entonces cuando ocurrió uno de esos accidentes afortunados que cambian la historia. Groves descubrió que un empresario belga, Edgar Sengier, director de la Unión Minera del Alto Katanga, había anticipado el peligro años antes. Temiendo una invasión alemana en África, Sengier había enviado secretamente 1.200 toneladas de mineral de uranio de altísima pureza desde su mina de Shinkolobwe, en el Congo belga, a Nueva York. El uranio había estado almacenado en un depósito en Staten Island, olvidado, esperando a que alguien lo pidiera. Cuando los oficiales de Groves acudieron a él, Sengier simplemente preguntó: ¿cuándo quieren que se lo envíe? Sin ese uranio congoleño, el proyecto Manhattan habría fracasado por falta de material. Con la materia prima asegurada, comenzó la construcción. El proyecto Manhattan no fue un simple laboratorio. Fue la creación de una industria paralela masiva, un Estado dentro del Estado, oculto bajo un velo de secreto absoluto que consumía más electricidad que naciones enteras. Groves y Oppenheimer sabían que para enriquecer uranio y producir plutonio, los dos caminos posibles hacia la bomba, necesitarían instalaciones industriales de una magnitud nunca vista en la historia humana. En las colinas aisladas del este de Tennessee, el ejército expropió 60.000 acres de tierra, desalojando a 3.000 familias granjeras con apenas 2 semanas de aviso, pagándoles centavos por sus tierras ancestrales. Allí, entre el barro y el secreto, construyeron Oak Ridge, una ciudad clandestina que no aparecía en ningún mapa oficial y que, en cuestión de meses, alojaría a 75.000 personas. Su propósito principal era separar el isótopo uranio 235 del uranio 238. Una tarea física endiabladamente difícil porque ambos son químicamente idénticos y solo difieren ligeramente en peso. Para lograrlo, construyeron la planta ITT-12, una catedral de la industria que utilizaba electroimanes gigantescos llamados calutrones para separar los átomos magnéticamente. Estos imanes requerían cantidades masivas de cobre para sus bobinas, pero el cobre era un material estratégico vital para fabricar casquillos de bala y escaseaba en tiempo de guerra. El general Groves hizo algo inaudito. Acudió al subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos y pidió prestada la Reserva Nacional de Plata. Cuando el funcionario le dijo que la plata del Tesoro se medía en onzas Troy, Groves respondió fríamente que él la necesitaba en toneladas. Se le entregaron 14.700 toneladas de plata pura, valoradas en más de $300 millones de la época, para fundirlas y convertirlas en cables y bobinas. Durante años, la planta IT-512 operó con el metal más precioso del mundo corriendo por sus venas, vigilado por guardias armados y contadores que debían recuperar hasta la última viruta al final de la guerra. Lo más sorprendente de Oak Ridge era su fuerza laboral. Miles de mujeres jóvenes
recién salidas de la escuela secundaria rural de Tennessee, fueron contratadas para operar los paneles de control de los calutrones. No tenían ni idea de lo que hacían. Se las conocía como las chicas del calutrón. Se les instruía para mantener las agujas de los medidores en un punto específico girando diales, monitoreando fluctuaciones que no comprendían. Si preguntaban qué estaban fabricando, la respuesta era siempre la misma y amenazante. Están ayudando a acortar la guerra. Si hablan, son traidoras. Si insistían, eran despedidas y escoltadas fuera de la ciudad. Curiosamente, en una competición interna, estas jóvenes sin formación científica demostraron ser más eficientes operando las máquinas que los propios físicos doctorados de Berkeley, porque no intentaban ajustar los controles basándose en teorías o tratando de optimizar el proceso, sino que seguían las instrucciones a ciegas con precisión mecánica. Mientras tanto, en el desierto alto del estado de Washington, lejos de cualquier población, construyeron Hanford, un complejo industrial brutalista diseñado para un propósito alquímico: transmutar uranio en un nuevo elemento artificial que apenas existía en la naturaleza: el plutonio. Los reactores nucleares construidos allí, como el histórico reactor B, eran bestias de grafito y uranio que generaban tanto calor que tuvieron que desviar el agua del río Columbia para enfriarlos. El proyecto era tan masivo que el río se calentaba perceptiblemente a su paso, afectando a la fauna local. Fue en Hanford donde la tribu nativa Wanapum fue expulsada de sus tierras sagradas junto al río, convirtiéndose en las primeras víctimas del desplazamiento nuclear. Y finalmente estaba el cerebro de la bestia: Los Álamos, en Nuevo México, el sitio Ypres. Oppenheimer eligió este lugar, una meseta aislada a 2.200 metros de altura, porque recordaba haber paseado a caballo por allí en su juventud y amaba su belleza austera. Quería un lugar donde los científicos pudieran concentrarse sin distracciones del mundo exterior. Se convirtió en una prisión de lujo. Cientos de las mentes más brillantes del planeta, húngaros, alemanes, italianos, británicos y estadounidenses, fueron llevados allí con sus familias para vivir en barracones de madera mal aislados, rodeados de alambre de púas, polvo y guardias que leían su correspondencia. La seguridad era paranoica y absoluta. La ciudad no tenía dirección legal. Todos los bebés nacidos en Los Álamos durante la guerra, docenas de ellos, tenían la misma dirección extraña en su certificado de nacimiento. Apartado postal 1663, Santa Fe, Nuevo México. Los nombres famosos desaparecieron de la faz de la Tierra. El premio Nobel italiano Enrico Fermi, que había logrado la primera reacción en cadena controlada bajo las gradas de un estadio en Chicago, se convirtió en el señor Henry Farmer. Niels Bohr, el padre de la física cuántica, a quien los británicos tuvieron que sacar de la Dinamarca, ocupada en la bodega de bombas de un avión Mosquito, donde casi muere por falta de oxígeno, al no ajustarse bien la máscara, recibió el nombre en clave de Nicholas Baker, y se le asignó un guardaespaldas con órdenes de dispararle si caía en manos nazis. Pero incluso con tal seguridad, las sombras se filtraban. La Unión Soviética, aunque aliada en la guerra contra Hitler, no fue invitada al proyecto atómico, algo que Stalin resintió profundamente. Así que Stalin activó su red de espías. Entre los científicos británicos que llegaron a Los Álamos como parte de la colaboración aliada, había un hombre tranquilo, trabajador y muy querido por todos, llamado Klaus Fuchs. Fuchs era un refugiado alemán, un físico brillante y, en secreto, un comunista convencido que creía que la bomba no debía pertenecer a una sola nación.
Mientras ayudaba a resolver los problemas matemáticos más complejos de la implosión y diseñaba las lentes explosivas, Fuchs memorizaba planos, tasas de producción y dimensiones críticas. En sus días libres, conducía hasta Santa Fe y entregaba informes detallados a su contacto soviético, Harry Gold, quien los enviaba a Moscú. Gracias a Fuchs y a otro espía joven prodigio llamado Theodore Hall, Stalin sabía más sobre el progreso técnico de la bomba atómica americana que el propio vicepresidente de los Estados Unidos, Harry Truman. A medida que avanzaba 1944, surgió una crisis técnica en Hanford que amenazaba con hundir todo el proyecto. El reactor B, recién encendido, comenzó a fallar misteriosamente. La reacción en cadena arrancaba, alcanzaba potencia y luego moría inexplicablemente, como un motor ahogado. Los científicos estaban desconcertados y aterrorizados. Si los reactores no funcionaban, no habría plutonio, no habría bomba. Fue el genio de Enrico Fermi y John Wheeler el que resolvió el enigma en una noche de insomnio frenético. Descubrieron que el reactor estaba produciendo un gas inesperado como subproducto de la fisión, xenón 135. Este gas actuaba como un veneno de neutrones, absorbiéndolos y deteniendo la reacción en cadena. El diseño original del reactor no tenía suficiente capacidad de combustible para superar este envenenamiento. Por suerte, los ingenieros de DuPont, desconfiando de los cálculos de los físicos teóricos, habían sobredimensionado el reactor, dejando espacio para añadir más barras de uranio por si acaso. Esa precaución de ingeniería salvó el programa de plutonio. Añadieron más combustible, superaron el envenenamiento por xenón y la producción continuó. Pero la crisis del plutonio no había terminado. En el verano de 1944 llegó a Los Álamos la primera muestra de plutonio producido en reactor. El físico Emilio Segre la analizó y descubrió algo devastador. El plutonio de reactor tenía una impureza fatal, el isótopo plutonio 240. Era tan inestable que emitía neutrones espontáneamente a una tasa altísima. Esto significaba que el diseño original de la bomba, llamado Thin Man, hombre delgado, que usaba el método simple de cañón para chocar dos piezas de material, era inútil para el plutonio. La bala de plutonio se fundiría antes de llegar al blanco debido a la radiación de fondo. La bomba se desinflaría, fizzle, reaccionando prematuramente y liberando solo una explosión sucia y débil, no una atómica. El diseño Thin Man fue desechado. El pánico se apoderó de Los Álamos. Oppenheimer estuvo a punto de renunciar, creyendo que habían fracasado. Miles de millones de dólares invertidos en Hanford parecían inútiles. Fue entonces cuando el matemático húngaro John von Neumann y el experto en explosivos ucraniano George Kistiakowski propusieron una idea radical, teóricamente posible, pero endiabladamente difícil de ejecutar: la implosión. En lugar de chocar piezas, tendrían que rodear una esfera de plutonio subcrítico con explosivos convencionales de alta potencia y detonarlos todos simultáneamente hacia adentro. Estos explosivos tendrían que crear una onda de choque perfectamente esférica y simétrica que comprimiera el núcleo de plutonio, aumentando su densidad hasta alcanzar la masa crítica en una millonésima de segundo. Era como intentar apretar una naranja con explosivos desde todos los lados sin romper la cáscara, solo reduciendo su tamaño instantáneamente. Era un desafío de ingeniería y precisión nunca antes intentado. Así nació el diseño de Fat Man, hombre gordo. Pero nadie, absolutamente nadie, sabía si funcionaría en la realidad. Era una apuesta a ciegas.
A finales de 1944, mientras los científicos en Los Álamos luchaban contra las leyes de la física y la geometría para salvar la bomba de plutonio, los ejércitos aliados ya pisaban suelo europeo. Detrás de las líneas de combate, avanzando con la vanguardia de las tropas, se movía una unidad de inteligencia científica sin precedentes. Su nombre en clave era Misión Alsos. Su líder militar era el intrépido coronel Boris Pasch, un veterano anticomunista, y su líder científico, el físico holandés Samuel Goudsmit. Su objetivo no era territorio, ni puentes, ni ciudades. Su misión era capturar personas y papeles. Debían encontrar a Werner Heisenberg y descubrir la verdad que había atormentado a los aliados durante 5 años. ¿Qué tan cerca estaba Hitler de tener la bomba? Durante un lustro, el miedo a la bomba alemana había justificado cada dólar, cada expropiación y cada sacrificio moral del proyecto Manhattan. Se asumía que los alemanes, habiendo descubierto la fisisión, estaban años por delante. Pero a medida que la misión Alsos capturaba laboratorios en la Universidad de Estrasburgo y avanzaba hacia el sur de Alemania, la imagen del terror comenzó a desmoronarse. Encontraron notas de laboratorio desordenadas, trozos de uranio crudo mal procesado y científicos confundidos que se sorprendían de verlos. No había señales de una industria masiva. En abril de 1945, en los días finales del Reich, los agentes de Alsos llegaron a una pequeña y pintoresca ciudad en la Selva Negra llamada Haigerloch. Allí, escondido en una cueva que había servido de bodega de cerveza, debajo de la iglesia del castillo, encontraron el santo grial del programa nuclear nazi. No era una fábrica industrial kilométrica como la K-25 de Oak Ridge. No había reactores gigantes como los de Hanford. Lo que encontraron fue patético en comparación con sus pesadillas. Un reactor experimental inacabado, el B-8. Consistía en simples cubos de uranio colgando de cadenas como un candelabro macabro, diseñados para ser sumergidos en un tanque de agua pesada. La verdad golpeó a los aliados con la fuerza de una revelación. Alemania había fracasado estrepitosamente. Sus cálculos sobre la masa crítica eran erróneos. Habían apostado por el agua pesada en lugar del grafito, un error fatal. Carecían de los recursos industriales y, lo más importante, Hitler, obsesionado con las armas de venganza rápida como los cohetes BB-2, nunca había dado prioridad real ni financiación ilimitada al proyecto atómico. Heisenberg había estado trabajando penosamente en un reactor para generar energía, ni siquiera en una bomba. Estados Unidos había estado corriendo una carrera de vida o muerte, agotando sus recursos y su moral contra un corredor que ni siquiera se había presentado en la línea de salida. Para confirmar esto definitivamente, los británicos realizaron una operación de inteligencia magistral llamada Operación Epsilon. Internaron a 10 de los principales científicos alemanes capturados, incluidos Heisenberg, Otto Hahn y Carl Friedrich von Weizsäcker, en una elegante casa de campo llamada Farm Hall, cerca de Cambridge, Inglaterra. La casa estaba llena de micrófonos ocultos en las lámparas, debajo de las mesas y en las habitaciones. Durante 6 meses, los británicos escucharon sus conversaciones privadas. Las transcripciones de Farm Hall revelaron que, cuando escucharon la noticia de la bomba atómica americana sobre Hiroshima meses después, su primera reacción fue de incredulidad total. Heisenberg le dijo a Hahn que era mentira, que los americanos debían haber lanzado toneladas de explosivo convencional y lo llamaban atómico por propaganda. No podían creer que los aficionados americanos hubieran logrado lo que ellos, la élite de la física alemana, consideraban imposible para la próxima década. Con el descubrimiento de Alsos,
y la rendición incondicional de la Alemania nazi en mayo de 1945, la justificación moral original del Proyecto Manhattan se evaporó instantáneamente. La bomba se concibió única y exclusivamente como defensa contra Hitler. Sin Hitler, y con Japón incapaz de desarrollar tal tecnología, el motivo para construir el arma del juicio final dejaba de existir. Sin embargo, la maquinaria no se detuvo. Ni siquiera redujo la velocidad. Aquí es donde la historia de la ciencia se convierte en la oscura historia de la inercia política y burocrática. Para la primavera de 1945, el Proyecto Manhattan había cobrado vida propia. El gobierno había gastado $2.000 millones de la época, lo que equivaldría a decenas de miles de millones hoy. El general Groves entendía la dinámica política mejor que nadie. Si la guerra terminaba sin que la bomba se utilizara, y el público descubría que se había gastado esa fortuna en secreto para nada, el Congreso iniciaría una investigación masiva que acabaría con carreras políticas y militares. ¿Cómo justificarían ante los contribuyentes la construcción de ciudades secretas y el desvío de recursos vitales para crear un arma que se quedó en un estante acumulando polvo? La bomba necesitaba ser usada para justificar su propia existencia financiera. Además, la moralidad de la guerra aérea había cambiado drásticamente durante el conflicto. En las primeras etapas se condenaba el bombardeo de civiles. Pero para 1945, la destrucción total se había normalizado. En la noche del 9 al 10 de marzo de 1945, la Fuerza Aérea estadounidense, bajo el mando del implacable general Curtis LeMay, lanzó la Operación Meeting House, el bombardeo incendiario de Tokio. En una sola noche, 300 bombarderos B-29 lanzaron 1.600 toneladas de bombas de racimo de napalm M69 sobre la capital japonesa, construida mayoritariamente de madera. La tormenta de fuego resultante hirvió los canales de la ciudad y mató a 100.000 personas, hombres, mujeres y niños, en 6 horas, más muertos inmediatos que los que causaría la futura explosión de Hiroshima. La línea moral sobre matar civiles a escala industrial ya se había cruzado mucho antes de la bomba atómica. La bomba atómica solo prometía hacerlo de manera más eficiente. Un solo avión en lugar de 300. El escenario geopolítico también se transformaba rápidamente. Con Alemania derrotada, la frágil alianza de conveniencia con la Unión Soviética comenzaba a romperse. Los estrategas en Washington, incluido el futuro secretario de Estado James Byrnes, comenzaron a ver la bomba no solo como una forma de terminar la guerra en el Pacífico, sino como una herramienta diplomática crucial para contener a Stalin en la posguerra. Si Estados Unidos poseía el arma definitiva y demostraba la voluntad de usarla, podría dictar los términos del nuevo orden mundial y frenar el avance soviético en Europa y Asia. La bomba dejó de ser un arma de guerra para convertirse en un peón de ajedrez político. El 12 de abril, el universo político de Estados Unidos se sacudió. El presidente Roosevelt murió de una hemorragia cerebral. Harry S. Truman, su vicepresidente, prestó juramento. Truman era un hombre honesto de Missouri, pero hasta ese día había sido mantenido en la ignorancia total sobre los secretos de guerra. Roosevelt nunca le había hablado de la bomba. En su primera reunión tras asumir el cargo, el secretario de guerra Henry Stimson le reveló el secreto con gravedad. Señor presidente, en 4 meses tendremos un arma capaz de destruir una ciudad entera. Truman, abrumado por la responsabilidad repentina, no cuestionó el proceso. Se subió a un tren en marcha que viajaba a toda velocidad y que no tenía frenos. Sin embargo, en los laboratorios de Chicago y Los Álamos, algunos científicos comenzaron a despertar de su trance técnico al ver que Alemania había caído.
Leo Szilard, el mismo hombre que había instado a Einstein a escribir la carta inicial por miedo a los nazis. Ahora comprendía el horror de lo que venía. Szilard intentó desesperadamente llegar a Truman para detener el uso de la bomba, pero fue bloqueado por Byrnes. En junio de 1945, un grupo de científicos de Chicago, liderados por el premio Nobel James Franck, redactó un documento secreto conocido como el Informe Franck. Fue un acto de valentía moral. El informe advertía proféticamente que el uso de la bomba contra Japón, sin previo aviso, destruiría la confianza internacional y desencadenaría una carrera armamentista nuclear con la Unión Soviética que pondría en peligro el futuro de la humanidad. Sugirieron una alternativa: una demostración técnica de la bomba en una isla desierta o sobre un bosque despoblado, ante observadores de las Naciones Unidas y de Japón, para forzar la rendición por intimidación sin masacre. Pero el informe cayó en oídos sordos. Fue remitido al Comité Interino, un grupo secreto de políticos y militares de alto nivel reunidos para asesorar a Truman. El comité, dominado por Byrnes y Groves, rechazó la idea de la demostración. Sus argumentos fueron fríos y pragmáticos. ¿Y si la bomba fallaba durante la demostración? Sería una humillación que fortalecería la moral japonesa. ¿Y si los japoneses trasladaban prisioneros de guerra americanos a la zona de la prueba? Además, solo tenían 2 bombas listas. No podían desperdiciar una en fuegos artificiales. La decisión final fue unánime y escalofriante. La bomba debía usarse contra un objetivo militar rodeado de casas de trabajadores para mostrar su poder destructivo total, y debía usarse sin previo aviso para maximizar el impacto psicológico y el shock. La inercia había ganado la batalla moral. La bomba, nacida del miedo legítimo a la esclavitud nazi, ahora se preparaba para caer sobre una nación que ya estaba militarmente derrotada, con su marina hundida, sus cielos indefensos y sus ciudades quemadas, pero que, atrapada en su propio código de honor y buscando una rendición negociada que preservara a su emperador, se negaba a la capitulación incondicional. El objetivo había cambiado de Berlín a Hiroshima, pero el arma seguía siendo la misma, y la voluntad de usarla era ahora imparable. El desierto de Nuevo México es un lugar de belleza austera y violenta, un paisaje de arena blanca y matorrales secos bajo un sol implacable. En un tramo desolado conocido como la Jornada del Muerto, el ejército delimitó una zona de exclusión. Allí, en el verano de 1945, se construyó el escenario para el experimento más peligroso en la historia de la humanidad. El nombre en clave de la prueba, elegido por Oppenheimer, inspirado en un poema de John Donne, fue Trinity. La presión sobre los álamos era asfixiante. El diseño de la bomba de uranio, Little Boy, era tan simple que los científicos estaban seguros de que funcionaría sin necesidad de probarla. Pero la bomba de plutonio, Fat Man, era una bestia completamente diferente. Dependía de la implosión, una esfera perfecta de explosivos convencionales que debía detonar con una simetría de microsegundos para comprimir el núcleo de plutonio. Si fallaba, sería el fiasco más caro de la guerra. El plutonio se dispersaría por el desierto, convirtiendo el área en un páramo tóxico sin producir una explosión atómica. Tenían que probarla. El 12 de julio, los componentes del artefacto, como llamaban a la bomba de prueba, llegaron al rancho McDonald, una casa de adobe abandonada dentro del perímetro de Trinity. En lo que había sido el dormitorio principal de la granja, el equipo de ensamblaje, con guantes blancos y respiración contenida, montó el corazón nuclear del dispositivo. Era una escena surrealista. La tecnología más avanzada del siglo XX, siendo ensamblada en una choza polvorienta, con las ventanas selladas con cinta adhesiva
para evitar que entrara a la arena. El artefacto final no parecía un arma. Era una esfera monstruosa de metal, cubierta de cables y detonadores que la hacían parecer un enorme organismo cibernético. Fue izada lentamente hasta la cima de una torre de acero de 30 metros de altura. Allí quedó suspendida, balanceándose suavemente con el viento del desierto, esperando su momento. La fecha de la prueba se fijó para la madrugada del 16 de julio. Truman estaba ya en Potsdam, Alemania, esperando reunirse con Stalin y Churchill. Necesitaba saber si tenía la bomba en su bolsillo antes de sentarse a negociar. El mensaje de Groves a Oppenheimer fue claro. El éxito era obligatorio. Pero la naturaleza tenía otros planes. La noche del 15 de julio, una violenta tormenta eléctrica azotó el desierto. Los rayos caían cerca de la torre de acero donde descansaba la bomba atómica. El pánico se apoderó del campamento base. Si un rayo golpeaba la torre y detonaba los explosivos convencionales, el plutonio se esparciría, matando a todos los presentes con radiación. Oppenheimer, fumando un cigarrillo tras otro, estaba al borde del colapso nervioso. El general Groves, tratando de mantener la calma, dormía a ratos en su tienda mientras la lluvia golpeaba la lona. A las 4 de la madrugada, la lluvia amainó. Los meteorólogos dieron una ventana de oportunidad. La cuenta regresiva comenzó para las 5:30. En los búnkeres de observación, situados a 10.000 yardas del punto cero, los científicos se untaban crema solar en la cara y se ponían gafas de soldador oscuras. El ambiente era una mezcla de terror y humor negro. Enrico Fermi, el genio italiano, comenzó a tomar apuestas entre sus colegas sobre si la explosión incendiaría la atmósfera y destruiría el planeta entero. Aunque los cálculos decían que la probabilidad era casi nula, en ese momento de tensión absoluta, el casi pesaba como una losa. Nadie sabía realmente qué iba a pasar. Estaban a punto de liberar fuerzas que no se habían visto en el universo desde la creación de las estrellas. A las 5:29 minutos y 45 segundos, la voz por el altavoz llegó a cero. En ese instante no hubo sonido, solo luz. Una luz que no era de este mundo. Un destello blanco, violeta y dorado que borró las sombras, atravesó los párpados cerrados e iluminó las montañas circundantes con una intensidad 20 veces superior a la del mediodía. Fue como si el sol hubiera bajado a la tierra. Un fotógrafo ciego, que estaba en el lugar, dijo que sintió el calor de la luz en sus cuencas vacías. El silencio duró una eternidad, y luego llegó el sonido. Un rugido profundo, visceral, que golpeó a los observadores como un martillo físico, seguido por un trueno interminable que rodó por el valle durante minutos. En el punto cero, la torre de acero de 30 metros simplemente dejó de existir. Se vaporizó instantáneamente. La arena del desierto se fundió, convirtiéndose en un vidrio radiactivo de color verde jade que más tarde llamarían trinitita. Una bola de fuego multicolor se expandió, hirviendo y retorciéndose, antes de elevarse en una columna majestuosa y aterradora que perforó las nubes y formó el primer hongo atómico de la historia. En el búnker de control, la reacción inicial fue de alivio puro. Funcionaba. El físico Isidor Rabi miró a su alrededor y vio que tras la euforia inicial, un frío silencio descendía sobre los hombres. Kenneth Bainbridge, el director de la prueba, se giró hacia Oppenheimer y le susurró una frase que capturaba la brutal realidad del momento.
Ahora todos somos unos hijos de perra. Oppenheimer, con el rostro iluminado por el resplandor residual y los ojos fijos en la nube que se elevaba hacia la estratosfera, recordó un verso de las escrituras hindúes, el Bhagavad Gita. Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. El éxito de Trinity fue absoluto. La potencia de la explosión superó todas las expectativas. Equivalía a 20.000 toneladas de TNT. El telegrama cifrado fue enviado inmediatamente a Potsdam para el presidente Truman. El bebé ha nacido bien. Ya no era teoría. Ya no eran ecuaciones en una pizarra. Estados Unidos tenía el poder de un dios en sus manos. Y al otro lado del mundo, las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Ajenas a lo que acababa de ocurrir en un desierto americano, continuaban con su vida cotidiana, sin saber que su sentencia de muerte acababa de ser firmada con fuego y vidrio verde. La ciencia había triunfado. Ahora comenzaba la tragedia humana. Mientras la arena radiactiva de Nuevo México aún se enfriaba, una carrera diferente llegaba a su fin en el Pacífico. El crucero pesado USS Indianapolis había llegado a la isla de Tinian el 26 de julio, tras una travesía de alta velocidad y secreto absoluto. Su carga no era oro ni tropas, sino un cubo de plomo que contenía el resultado de años de esfuerzo en Oak Ridge. La mitad de la reserva mundial de uranio 265 enriquecido. La entrega se realizó con éxito. Pero la tragedia golpeó inmediatamente después. 4 días más tarde, mientras navegaba hacia Filipinas, el Indianapolis fue torpedeado por un submarino japonés. De los 1.196 tripulantes, 900 cayeron al agua. Durante 4 días de terror inimaginable, los hombres fueron devorados por tiburones y sucumbieron a la locura y la sed bajo el sol del Pacífico. Nadie sabía que estaban allí, porque su misión había sido tan secreta que no se informó de su ruta. Fue el primer sacrificio de sangre de la era atómica, una tragedia marítima silenciada por la inminencia del apocalipsis que ellos mismos habían transportado. En Tinian, los ingenieros ensamblaron la bomba. La llamaron Little Boy. A diferencia de Fat Man o del dispositivo Trinity, esta bomba era delgada, alargada y engañosamente simple. Su diseño era un mecanismo de cañón. Un explosivo convencional dispararía un bala de uranio hueco contra un blanco de uranio sólido. Al chocar, formarían la masa crítica. Aquí yace el dato más escalofriante de toda la historia del Proyecto Manhattan. Esta bomba, el arma que iba a ser utilizada sobre una ciudad viva, nunca había sido probada. Los científicos estaban tan seguros de las matemáticas del uranio y el material era tan escaso y costoso de producir que decidieron no gastarlo en una prueba. El ataque a Hiroshima no fue solo una operación militar. Fue el experimento científico a mayor escala de la historia, realizado directamente sobre seres humanos. Iban a lanzar una teoría física sobre una población civil, confiando ciegamente en que los cálculos de pizarra de los Álamos eran correctos. La mañana del 6 de agosto de 1945, el bombardero B-29 Enola Gay despegó de Tinian. El coronel Paul Tibbets llevaba en su bodega 4 toneladas de muerte. El objetivo primario era Hiroshima, una ciudad portuaria que hasta entonces había sido inexplicablemente perdonada por los bombardeos incendiarios convencionales. Ahora se sabía por qué. Había sido preservada intacta para medir con precisión el daño de la nueva arma. A las 8:15 de la mañana,
La ciudad de Hiroshima despertaba. Era una mañana calurosa y clara. Los trabajadores se dirigían a las fábricas. Los niños, movilizados para limpiar escombros de cortafuegos, estaban en las calles. Las mujeres preparaban el desayuno. El radar japonés detectó 3 aviones enemigos, pero al ser tan pocos, no se dio la alarma de ataque aéreo masivo. La gente miró al cielo, curiosa por el zumbido de los motores. A 30.000 pies de altura, el Enola Gay soltó su carga. La bomba tardó 43 segundos en caer. A 600 metros sobre el hospital quirúrgico Shima, la teoría se convirtió en realidad. Little Boy detonó. No hubo impacto en el suelo. La explosión ocurrió en el aire para maximizar la onda expansiva. En una millonésima de segundo, el corazón de la explosión alcanzó una temperatura superior a la del núcleo del Sol. Las personas que estaban cerca del hipocentro no murieron. Fueron carbonizadas instantáneamente, dejando solo sus sombras impresas en el pavimento como negativos fotográficos de un horror eterno. Pájaros se encendieron en vuelo. El acero se derritió. La ciudad entera, construida mayoritariamente de madera y papel, dejó de existir. La onda de choque, viajando a la velocidad del sonido, arrasó todo en un radio de 2 kilómetros. Luego vino el fuego. Una tormenta ígnea consumió lo que quedaba. En Washington, 16 horas después, el presidente Truman anunció al mundo lo que acababan de hacer. Hace poco tiempo, un avión estadounidense arrojó una bomba sobre Hiroshima e inutilizó su capacidad para el enemigo. Esa bomba tiene más poder que 20.000 toneladas de TNT. Los japoneses iniciaron la guerra desde el aire en Pearl Harbor. Se les ha devuelto el golpe con creces. Y esto no ha terminado aún. Con esta bomba hemos añadido un nuevo y revolucionario incremento en destrucción para complementar el creciente poder de nuestras Fuerzas Armadas. En su forma actual, estas bombas ya están en producción y se están desarrollando versiones aún más poderosas. Es una bomba atómica. Es el aprovechamiento del poder fundamental del universo. La fuerza de la cual el Sol extrae su poder ha sido desatada contra aquellos que llevaron la guerra al lejano oriente. Hemos gastado más de 2.000 millones de dólares en la mayor apuesta científica de la historia. Y hemos ganado. Pero la mayor maravilla no es el tamaño de la empresa, su secreto ni su costo, sino el logro de los cerebros científicos para hacerla funcionar. Y apenas menos maravillosa ha sido la capacidad de la industria para diseñar y de la mano de obra para operar las máquinas y métodos para hacer cosas nunca antes hechas. Tanto la ciencia como la industria trabajaron juntas bajo la dirección del Ejército de los Estados Unidos, el cual logró un éxito único en un tiempo asombrosamente corto. Es dudoso que se pueda reunir otra combinación semejante en el mundo. Lo que se ha hecho es el mayor logro de la ciencia organizada en la historia. Pero en Tokio, el silencio era total. Los operadores de telégrafo no podían contactar con Hiroshima. Los informes eran confusos. No podían creer que una sola bomba hubiera borrado una metrópolis entera. Enviaron un avión de reconocimiento. El piloto, a 160 kilómetros de distancia, vio una nube monstruosa que aún se elevaba sobre la ciudad muerta. El experimento del uranio había sido un éxito absoluto. La inercia había cobrado su primera gran deuda.
Si Hiroshima fue una tragedia calculada, Nagasaki fue un horror burocrático. Tras la destrucción de Hiroshima, el 6 de agosto, el imperio japonés quedó en estado de shock catatónico. El Consejo Supremo de Guerra estaba paralizado, debatiendo si rendirse o luchar hasta la extinción nacional. Pero no tuvieron tiempo de procesar el duelo. El 8 de agosto, la Unión Soviética, cumpliendo su promesa a los aliados, declaró la guerra a Japón e invadió Manchuria con una fuerza arrolladora de 1,5 millones de soldados. Para los líderes japoneses, esto era tan aterrador como la bomba atómica. Estaban siendo aplastados por 2 superpotencias simultáneamente. En Tinian, la maquinaria del proyecto Manhattan no esperaba. Tenían una segunda bomba lista, y la inercia exigía que fuera utilizada. Esta vez era Fat Man, la bomba de implosión de plutonio, la hermana gemela de la que había explotado en Trinity. Era un diseño más complejo, más potente y más eficiente. Y los militares querían demostrar al mundo, y especialmente a Stalin, que Estados Unidos no tenía solo una bomba experimental, sino una línea de producción de destrucción masiva. La fecha original para el segundo ataque era el 11 de agosto, pero se adelantó al día 9 por previsiones de mal tiempo. La prisa era evidente. La misión fue un caos desde el principio. El bombardero Boxcar despegó con problemas en la bomba de combustible. Al llegar al punto de encuentro, perdió tiempo valioso buscando a su escolta. El objetivo primario no era Nagasaki, era la ciudad de Kokura, un arsenal militar vital. Pero cuando el Boxcar llegó a Kokura, encontró la ciudad cubierta de humo y nubes. Hicieron 3 pasadas, pero las órdenes eran estrictas. Bombardeo visual, no por radar. Con el combustible bajo y las defensas antiaéreas japonesas despertando, el piloto decidió abortar y dirigirse al objetivo secundario. Nagasaki. El destino de una ciudad entera se decidió por el clima. Nagasaki no era un objetivo ideal militarmente. Estaba situada en un valle que limitaría el efecto de la explosión. Pero estaba en la lista. A las 11:02 de la mañana del 9 de agosto, las nubes sobre Nagasaki se abrieron brevemente. Fue suficiente. Fat Man cayó. La explosión fue más potente que la de Hiroshima, equivalente a 21.000 toneladas de TNT. Pero debido a la geografía del valle, la destrucción se concentró. Aún así, 40.000 personas murieron instantáneamente. Otras 40.000 morirían en los días y semanas siguientes por quemaduras y radiación. Fue el golpe final. Una bomba creada por miedo a los nazis, una maravilla de la ingeniería financiada por una democracia, había terminado cayendo sobre una ciudad secundaria japonesa debido a la nubosidad, matando a una población compuesta en gran parte por cristianos japoneses, trabajadores forzados coreanos y prisioneros de guerra aliados. El 15 de agosto, la voz del emperador Hirohito se escuchó por radio por primera vez en la historia de Japón. En un discurso lleno de eufemismos, aceptó lo inevitable. El enemigo ha comenzado a emplear una bomba nueva y sumamente cruel, cuyo poder de destrucción es incalculable. La guerra había terminado. Pero la sombra del proyecto Manhattan apenas comenzaba a extenderse. En Los Álamos, la euforia de la victoria se transformó rápidamente en una resaca moral. Robert Oppenheimer, el hombre que había dirigido la orquesta, se encontró atormentado por visiones de lo que había desatado. Meses después, en una reunión con el presidente Truman en el despacho oval, Oppenheimer le dijo con voz temblorosa: «Señor presidente, siento que tengo sangre en las manos». Truman,
Disgustado por lo que consideraba debilidad en un momento de triunfo, sacó un pañuelo de su bolsillo y se lo ofreció, diciendo: «Pues límpiesela». Cuando Oppenheimer salió, Truman le dijo a su ayudante: «No quiero volver a ver a ese hijo de perra en mi oficina». La era de los científicos había terminado. La era de los generales y los políticos había comenzado. La inercia de la muerte, iniciada con una carta de Einstein por miedo a Hitler, nos había llevado al borde de un abismo del que nunca hemos podido retroceder. Habíamos robado el fuego a los dioses. Y ahora tendríamos que vivir para siempre con el miedo a quemarnos.